Habíamos dicho inicialmente que los iteradores eran un tipo de generalización de los punteros. Eh, y en efecto es así. Eh, para reiterar un poquito lo que ya habíamos dicho, eh, en casos donde los contenedores son contiguos, los iteradores pueden ser perfectamente punteros. En esos casos, al incrementar un puntero al siguiente elemento, o sea, al hacer aritmética de punteros, estamos en realidad moviéndonos cómo se mueven los iteradores. Los iteradores nos permiten movernos por los elementos de una colección o de un contenedor, ¿verdad? Entonces, los iteradores tienen, son objetos que nos permiten navegar de un elemento a otro dentro de todo o de un subconjunto de los elementos de un contenedor. ¿Okay? Y un iterador representa una cierta posición en el contenedor. Un iterador también define las siguientes operaciones. El operador estrella retorna el elemento en la posición actual del iterador. El operador más aumenta y pasa a apuntar al siguiente elemento en el contenedor. Los operadores de igualdad y desigualdad retornan nos dicen si estos están apuntando a la misma o a diferentes posiciones. No es el valor de ellos, sino a dónde están apuntando. En esto nuevamente se parecen a punteros. Y el operador de asignación asigna un iterador a otro, que quiere decir asigna la posición de un elemento al cual refiere en el otro iterador. Y todo contenedor tiene dos principales iteradores que obtenemos cuando hacemos contenedor.begin. Ese nos da un iterador que apunta al primer elemento. Y cuando hacemos contenedor.end, eso nos da un iterador que apunta al puro final. O sea, no al último elemento, sino a un elemento después del último. ¿Ok? Estas son las dos funciones básicas. Podemos ver ahora iteradores de listas. Entonces, si tenemos aquí una lista de caracteres, ¿ok? Podemos agregar todos los caracteres de A a Z y podemos ahora iterar sobre los elementos. Entonces vean qué interesante, ya no vamos a usar índices enteros, sino que vamos a definir pos como un iterador constante de la clase lista de caracteres. ¿Okay? Entonces, inicializamos ese iterador con, ven, la colección .cBegin. ¿Por qué C y no begin? C es porque es constant begin. Esto retorna un iterador constante al inicio de la colección. Este for se va a ejecutar siempre y cuando la posición sea diferente de el iterador que apunta al final de la colección. Y el paso para el siguiente ciclo será incrementar pos en 1. ¿Okay? Para imprimir el contenido de pos, tenemos que hacer estrella pos, igual que si fuera un puntero. Una advertencia: algunos
conjuntos de caracteres no son contiguos. Esta es una nota al margen. ¿Okay? La mayoría sí lo son, pero hay algunos que no lo son. Y aquí está el resultado de la iteración. Vemos que logró imprimir todo el abecedario, ¿sí? Pero utilizando iteradores en lugar de utilizando índices enteros. Iteradores de conjuntos son semejantes. Primero, bueno, vamos a hacer un typedef, o sea, vamos a hacer un sinónimo de un conjunto de enteros. Vamos a crear este sinónimo que le vamos a llamar intset. Y luego vamos a crear una colección de este tipo, intset. ¿Okay? Vamos a insertar elementos de 1 a 6 en orden arbitrario. Vamos a insertar 3, vamos a insertar 1, vamos a insertar el número 5, el número 4, nuevamente el número 1, el número 6, el número 2. ¿Ok? Sabemos que por ser set y no multiset, este 1 no se va a insertar. ¿Okay? Porque ya hay un 1 en el set, así que no se va a insertar. Y para imprimir, vamos a iterar creando un iterador constante a partir del tipo de la colección, que es intset, ¿sí? Y entonces vamos a inicializar post igual hacia el iterador inicial de la colección y vamos a movernos mientras el iterador no sea igual al iterador de fin de colección y vamos a imprimir a través de el iterador. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un resultado ordenado según las leyes de los enteros. Entonces, aquí como no hemos dicho otherwise, no hemos dicho que se utilice ningún otro objeto ordenador, se va a utilizar el default ordenador de entero que simplemente nos da este valor en orden ascendente. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuevamente un uso interesante sobre la necesidad o no necesidad de estar declarando estas posiciones con esta cuestión aquí a la izquierda. Ya veremos que eso en C++11 y en adelante se hace opcional, lo cual hace que la escritura de todos estos códigos sea más rápida, más sencilla y menos propensa a errores. Iteradores sobre multisets sin orden. Vamos a crear un multiset desordenado, o no ordenado, más bien, ¿verdad? De enteros. Vamos a insertar, ok, aquí sí estamos insertando dos unos, pero como es un multiset, entonces sí se van a poder insertar ambos. Y vamos a imprimir todos los elementos utilizando un for. ¿Okay? Esto es interesante de ver que este for, ¿verdad? Que va extrayendo elementos por valor, ¿sí? No por referencia. Por valor porque los elementos de la colección son enteros y por lo tanto por valor es más eficiente que por referencia. Entonces ahí vamos a ir imprimiendo uno y otro y otro y otro. ¿Okay? Ahora, lo interesante acá es que esto es equivalente a haber escrito lo siguiente. Esto. Entonces, o sea, el compilador internamente cambia este for por esto que está aquí, más o menos, ¿ok? Donde, o sea, inicializa el iterador
con el iterador al principio, va chequeando que el iterador no llegue al final, incrementa el iterador y etcétera. Hace uso del operador de referencia para accesar el valor al que está apuntando P, etcétera. ¿Ya? Entonces, vemos que esto es como una forma corta, un shortcut, de escribir esto que está aquí a la derecha. Vamos a insertar un elemento más, ¿okay? Y vamos a movernos utilizando el iterador, que como dijimos es lo mismo que tenemos acá. Pero vean que esta vez estamos usando auto. Entonces vean que como inicializamos P con el valor que retorne cBegin, entonces no tenemos que especificar cuál es el tipo de P, porque el tipo de P lo va a tomar de esta función. ¿Ok? Ok. Y aquí, pues básicamente, como es un multiset no ordenado, entonces vemos que los números que son iguales van a ir a la par entre sí, ¿verdad? Y que son solo los unos están repetidos. ¿Ok? Más adelante voy a hablar con mayor detalle sobre los iteradores. Aquí estoy viendo aspectos comunes de los iteradores y una visión un poco superficial. Ya luego vamos a ver esto en más detalle.